Ok, muy buenas tardes, buen día, buenas noches amigos. Estamos en el curso de biomagnetismo avanzado y alta bioenergética en el módulo número 4. Pati, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti también. Buenas tardes. Vamos a hablar de algún tema que es muy interesante, características generales de los microorganismos. ¿Qué Así tanto es. influyen en lo que es los problemas tumorales, los procesos infecciosos, de dónde vienen, cómo van? Todo eso vamos a plantearle el día de hoy Así y es. cómo el biomagnetismo nos puede ayudar en estos procesos. Eso es lo principal y si sabemos más acerca del enemigo, podemos ganar en ese terreno también, porque pues tradicionalmente se consideran efectivamente como unos enemigos unos partículas que hay que eliminar sin saber quizás lo que decimos, porque nuestro cuerpo necesita de estos microorganismos para realizar también algunas funciones, entonces está muy bien pues saber un poco más acerca de ellos. En medicina natural te hablan que los patógenos son el resultado de un terreno acidificado, de un terreno no adecuado para la salud. Entonces, ahí generan una casa, un refrigerador lleno de comida, generan un lugar muy bonito para ellos y se empiezan a reproducir. Más que el enemigo, son, digamos, lo decía un amigo de Raúl Ábalos, que son como los abanderados de los problemas, porque donde hay patógenos hay un problema, pero no básicamente el problema es el patógeno, que después se convierte en un problema. Y aquí empieza el proceso, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Así es. ¿Sí? Bueno, algunos microorganismos definitivamente mantienen las condiciones del sitio donde se instalan para poder seguir viviendo. Entonces, eso es una parte también de su labor, de lo que hacen. Y pues tenemos la ayuda de los campos magnéticos porque no todos los microorganismos van a responder también a los medicamentos. Eso también ya lo sabemos ahora. Sí, de hecho sabemos que los virus, no hay un medicamento en contra de los virus. De por sí con las bacterias que hay muchos problemas. Así es. Entonces los virus, se ha hablado desde que salió el famoso VIH, que no hay un medicamento. Simplemente es mejorar el terreno biológico, pues de alguna manera hasta atacarlos con quimioterapia. Más en realidad la cuestión es de que científicamente no hay un medicamento en contra de los virus. Y que seguimos pensando que es un solo microorganismo el que ataca, por así decirlo, al organismo. Y ahora sabemos también que eso no aplica porque los mismos microorganismos necesitan unos de otros para poder colonizar y para poder incluso hasta volverse patógenos. Claro, por favor, Pati. Sí, características generales de los microorganismos. La mayoría de los microorganismos son inocuos para los seres vivos. Muchos de ellos se han adaptado y viven formando la flora microbiana normal. En un terreno biológico fuera de su normalidad, otros producen enfermedades infecciosas en las plantas, en los animales y en los humanos. Estos son los que se llaman microorganismos patógenos. Por ejemplo, el virus de la gripe, una bacteria como la que produce la meningitis, que sería la inflamación de las meninges en el cerebro. El meningococo. Sí, y eso es por temperatura. Protozoos como el de la malaria, hongos como es el causante del pie de atleta y unos priones que carecen de ácidos nucleicos y que están formados únicamente por proteínas causantes de la enfermedad de las vacas locas. Entonces, hacen su labor,
Nuestro cuerpo es un inmenso cultivo de microorganismos. Tenemos unos 10 billones de células y en condiciones normales podríamos tener hasta 100 billones de microorganismos, en su mayoría bacterias. Tan solo en la piel tenemos una diversidad de especies microbianas y en el colon hay más de 400 especies diferentes. Ya se han identificado unos 160 microorganismos comunes en los seres humanos. En condiciones normales, la microbiota residente se autorregula porque se va renovando entre 2 y 3 veces al día y se excretan diariamente 3 por 10, que sería 30 a la 13ª potencia de microorganismos. Así es que, así como se van reproduciendo y así como van ocupando diferentes áreas o zonas de nuestro cuerpo, de la misma manera también van muriendo o van eliminando sus residuos tóxicos, y con todo eso es lo que tiene que pues luchar nuestro organismo, por poner una palabra. O sea que en un día se renuevan 2 o 3 veces, o sea, se Dos o tres muere y se veces al día, recupera, se muere y se así es, y recupera se en recupera un solo día. en un solo día. A veces pensamos que eso es un patógeno que se mete y está ahí, se acomoda y se... No, 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 es un proceso simplemente, un Así es. proceso ecológico que estamos teniendo ahí. No es como dicen la agresividad y No, la y sabes, violencia. ahora está muy comentado el hecho de que los microorganismos, dicen, se quedan en la ropa hasta 2 días, o se quedan Una semana. en las superficies hasta una semana. Eso no podría ser, aunque, pues bueno, Te, todo te sueño dicen, puede ser realidad. te dicen que se quedan en los picaportes, Sí, en las ropas, se quedan mucho tiempo ahí, cuando en realidad vemos que no es una realidad. O sea, nos venden una realidad así es. que si queremos lo compramos y que si no, pues simplemente, pues, Yo pienso que sigue siendo como lo que nos ha identificado como humanidad, que crees más fácilmente en lo que no ves que en lo que sí estás viendo. Entonces, estas ideas de que se quedan sí, como dices, en el picaporte, que en los libros, que porque en la ropa y que se quedan varios días o semanas, pues eso tampoco podría suceder. Microorganismos patógenos. Si se pusieran todos los microorganismos del cuerpo en una báscula, pesarían unos 2 kilos. Sin ellos no podríamos realizar muchísimas funciones vitales. En condiciones normales tenemos microorganismos en la piel, en las mucosas del ojo, del oído externo, tracto respiratorio superior, esto es en la boca, nariz y nasofaringe, en el tracto digestivo, que es el esófago, el estómago y los intestinos, y parte del tracto geniturinario externo e interno. muy bien. El organismo tiene órganos denominados axénicos, en los que no puede existir ningún tipo de microorganismo bajo ningún concepto. La existencia de alguno de ellos significa una infección y un riesgo para la vida. Los órganos axénicos son órganos principales, como puede ser el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, riñones, páncreas, vesícula, uréteres, el músculo, la sangre y el sistema linfático. Pues prácticamente todo el organismo. No está hecho para ser colonizados. Sin embargo, por las condiciones de estilo de vida y de alimentación y de genética, pues eso sucede. Algo pasa que a veces no llegamos a conocer o no llegamos a entender. Nos dicen que, por ejemplo, en la técnica de palio magnético, una gran situación que nos implican es de que cambia el pH, el imán puede modificar el pH de estos órganos. Y no se puede, el pH no lo puedes modificar con un imán. Ya se han hecho estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México con un potenciómetro, en el cual se medía el pH de los órganos y al pasar un imán por un tiempo determinado se veía si se modificaba y no se modifica. Pero lo que sí se modifica es el pH de los fluidos. Así Y es, tenemos más del 70% de nuestro cuerpo de de fluidos. fluidos. Es algo que a veces se nos olvida. Así es. No es realmente, no es tanto el órgano el que pueda estar enfermo, sino es
todo el sistema ecológico que los rodea. Así es. Es como decir, vamos a cambiarle el pH a la piedra. No, pero la piedra alrededor están los pastos, los árboles, están los ríos, el agua, el clima, los suelos. Lo que sí puede modificar el pH, pero de todo el sistema, Así no de la roca en no de particular. no de la zona. Realmente todavía tenemos que seguir insistiendo en que nuestro organismo es todo un sistema y que las cosas no son tan fáciles. Si somos algo complicaditos, estamos hechos de una manera, pues precisamente por eso dicen es un diseño divino, porque aquí no nada más es que le cambies el pH al cerebro o al pulmón, y todavía nos damos el lujo de pensar que se lo cambias al pulmón derecho o al pulmón izquierdo, al corazón, al hígado. Si eso fuera, imagínate, todo ese sistema entraría en un gran colapso y simplemente la vida pues no podría existir. Por eso ya hablamos de un biomagnetismo avanzado, Pati. Así Un es. biomagnetismo que va más allá de las bases que nos da el doctor Goiz. Ahora entendemos más allá, tenemos que entender más allá de esta base para poder dar mejor atención a la gente y a veces no llenarnos de, pues digamos, por no decir mentiras, no nos llenamos de fantasías. Así es. O ideas preconcebidas, porque eso es lo que nosotros escuchamos, pero pues hay que Pero referirnos a mínimo una investigación y a leer a qué se refiere. eso es, sí, Por eso seguimos aprendiendo. creemos ciegamente lo que nos dicen, y más si es palabra de Gois, más así como que nos dejamos llevar, siempre hay que investigar. Así es. Siempre, a mí me enseñaron en la universidad que cualquier cosa se tiene que investigar, no por el hecho de que venga en libros, o venga en un manual, o simplemente esté impreso, o esté en internet o en televisión, no quiere decir, no hay garantía de que sea verdad. Tenemos que investigar, siempre hay que investigar todo lo que nos Pues llegue. casi todo Sí. lo que nos llega y casi todo lo que se refiere a estos términos. Los microorganismos patógenos se pueden encontrar tanto en las aguas subterráneas como en las aguas superficiales. Se encuentran en los alimentos y algunas veces lavarlos o cocinarlos no es suficiente, precisamente porque al recalentarlos o mantenerlos en refrigeración vuelven a convertirse casi en incubadoras y los microorganismos vuelven a resurgir. En un estudio que se publicó en el 2009 en una revista que se llama Ciencia. Ciencia, un grupo de investigadores comprobó al analizar comunidades de bacterias en 27 regiones del cuerpo de adultos sanos que la composición de las comunidades variaba de persona a persona, incluso según el tipo de vida o de un sitio a otro del cuerpo. Esto es, pues yo pienso que una revista nos los tuvo que poner en un escrito y lo tuvo que publicar. Pero si yo lo pienso de esa manera, yo voy a tener una serie de microorganismos por el estilo de vida que llevo, que no se compara, por ejemplo, con los microorganismos que pueda tener el señor que recoge la basura. ¿Te imaginas todas sus manos, lo que respira? O sea, simplemente él tendrá otro tipo de microorganismos. Y si nos vamos con otra persona que tenga otro tipo de actividades, no sé, un pintor, un carpintero, la persona que vive, que trabaja en la calle, los que están en las esquinas limpiando parabrisas, tienen otro tipo de microorganismos, no diferentes, pero sí tienen otras comunidades. Y otro tipo de sistema inmunológico. Así, por supuesto. Y aquí nos está diciendo algo muy importante. La revista Ciencia es una revista científica, Sí. no es el Mimín Pingüín, No. ni es la TV novelas, es una revista científica a nivel mundial. Entonces, cuando la ciencia descubre algo, primero antes de llegar a los libros, pasa por las revistas científicas y que se publica ahí. Cuando hay una publicación en una revista científica, una serie de científicos ya analizó cada una de las propuestas o de lo que se va a publicar. Entonces, ahí hay cosas que hay que entender y creerlo. Por eso, al decir la revista Science o Science, hay que entender esto. Entonces, nos está diciendo que tú en una zona tienes diferentes tipos de actividad bacterial y de todo eso, diferente a la mía, diferente a la tuya. Probable. Entonces, cuando aplicándolo a los pares biomagnéticos, tendremos los mismos pares tú, yo, el vecino,
mi hija, tu primo. No, es probable que no. Realmente yo ya a estas alturas me atrevería a decir definitivamente no. Entonces, cuando pensamos que podemos utilizar los mismos pares para todas las personas, pues ya desde ahí el que no tiene muy claras las ideas es el que está aplicando la técnica, por supuesto. Claro. Por ejemplo, sobre la piel ocupan una superficie de unos 2 metros cuadrados y en función de la zona, la variedad existente varía. En el antebrazo encontraron hasta 44 especies diferentes. Detrás de las orejas apenas había 19 bacterias Pero no diferentes. en una. Hola, amigo, No, no, nada no. más una, no, Comunidades. comunidades. Y 19 comunidades Y diferentes. no digamos, y no cercadas, sino que están en conjunto, Claro, sí. trabajando conjuntamente. Como las colonias de nuestra Ciudad de México. No hay una frontera que las delimite, aunque sabemos que sí existe. Que hay una demarcación de aquí a Sí, acá. sí, pero de una cuadra a otra, pues los vecinos están relacionados con el mercado y con todas las actividades. Propiniobacterium acnes está vinculado a la formación del acné. Se alimenta de los ácidos grasos que van soltando las glándulas sebáceas. En otros casos, las bacterias funcionan como barrenderos, ya que digieren pequeños trozos de piel muerta. La cavidad bucal es un hábitat tan complejo en el que se pueden encontrar hasta 101 diferentes tipos de bacterias. Y conste que todavía no hablamos de virus, hongos, parásitos. Las bacterias de la flora intestinal están perfectamente adaptadas a su medio natural, que es el ser humano, porque están asociadas a la vida del hombre desde hace milenios, miles de años. Ahorita me llega un recuerdo de cuando yo estaba investigando, estaba estudiando respecto al microscopio. El descubridor del microscopio, cuando se veía en un espejo y se ponía los vidrios, los espejos, para aumentar, ver el espejo y se ponía la boca y revisaba y veía una gran cantidad de bacterias, una gran cantidad de situaciones. Hacía un buche de agua hirviendo, la tomaba y la tiraba y volvía a ver y ya la veía limpia. ¿Sí? Y al poco rato me volví a ver y otra vez ya estaba ahí. ¿sí? Es muy interesante meternos a este mundo, este pequeño mundo que... Sí, ok. Entonces, los microorganismos patógenos contribuyen, en general más bien los microorganismos, contribuyen en la síntesis de vitaminas, en la producción de gases, de ácidos y en la reacción y de la asimilación de la lactosa, producen ácidos biliares y tienen también un efecto inmunológico. El microbio y el huésped se han adaptado a la vida común y ya no pueden vivir el uno sin el otro. Después de un prolongado proceso de coevolución, han llegado a compartir mecanismos bioquímicos y moléculas. Ya van, conforme uno va evolucionando, los microorganismos también. Las enfermedades infecciosas son el resultado de la interacción de un microorganismo patógeno con el organismo del huésped. Evolucionan tanto el huésped como el patógeno. La interacción entre ambos se debe a una serie de factores que inciden y modulan dicha interacción. Claro que si tú por alguna razón tienes alguna infección bacterial o alguna infección viral, pues vas a tener ciertas reacciones en tu cuerpo. Pero si tú te preocupas y consideras que no vas a poder respirar, que ya despídete de esta vida, entonces esos síntomas que van a manifestarse podrían ser mucho más intensos porque le estás poniendo el factor emocional. Tampoco quiere decir que tengas que hacerte el resistente y decir a mí no me pasa nada, porque tampoco es esa situación. Pero si te automedicas o tomas cualquier medicamento que te recomiende el vecino, la comadre, el señor de las verduras, entonces también esa toma de medicamentos va a hacer que estos microorganismos se hagan más resistentes o simplemente que se instalen por más razón en el área en la que se encuentran. Claro. Aquí tenemos una relación microbio-hospedador. Sí. El hospedador es el equilibrio en el de arriba, es el equilibrio con el microbio. Entonces hay un equilibrio, funcionan
Ahí la hay una llevamos. sintonía, hay una ecología, un equilibrio, pero cuando el microbio genera mayor fuerza, es mayor peso que el hospedador, viene la infección, es ahí donde viene el El desequilibrio, desequilibrio. pero no es tan sencillo, nada más de que es mayor, sino que también que el sistema inmune se haya deprimido. Y generalmente se deprime, Pati, como tú decías, por las emociones. Sí, y también coincidimos en que alguna vez has preguntado, entonces te invade un microorganismo y no tiene nada que ver las conchitas que te comiste, porque sí, efectivamente, habría que preguntar para quién estás preparándole el terreno, ¿no? Sí. Porque si tomas lácteos, leche, crema, el consumo exagerado en carnes, alimentos chatarras, pues realmente tendríamos que preguntar para quién te estás preparando, para la salud o para hacer un terreno propicio de los microorganismos y luego no queremos estar enfermos. Cuando hablemos digamos, de biomagnetismo ya por especialidades, cuando hablemos ya de nutrición, nos daremos cuenta que las macrofunciones en general nos van a ayudar. Una es la macrofunción de nutrición, la macrofunción de asimilación y la macrofunción de eliminación. Pero si una de ellas se, se desequilibra, por ejemplo, la de eliminación, viene el estreñimiento. ¿Y a dónde se van todos esos patógenos que no pudieron salir? Sí, pues Regresan al torrente sanguíneo y la mayor parte se queda en el intestino grueso. Pero ya hablaremos de eso cuando hablemos de enfermedades particulares. sí, y además aquí estás mencionando algo de lo que estamos hablando al principio. Fíjate, los libros, los autores nos han dicho que hay órganos en los cuales no se instalarían los Bueno, microorganismos. no tendría que haber. No tendría que haber, pero si la persona con el simple hecho de que no evacúe normalmente, como bien dices, o como hacemos esa pregunta, ¿dónde se quedaron esos residuos tóxicos que no se eliminaron? Bueno, se quedan instalados en el intestino, pero recordemos que ahí siguen enviando nutrientes, por así decirlo, y desechos a la sangre. Por eso es que no lo sentimos. Aunque usted no lo crea, ahora sí, Ajá, aunque aunque usted usted no no lo lo crea. crea, desde el intestino grueso es donde se descompone la carne. Y desde ahí salen las proteínas que van al torrente sanguíneo. Entonces, imagínense un intestino grueso, sumamente sucio, inadecuado, y desde ahí nos están mandando las proteínas. Desde ahí se mandan las proteínas al Así torrente es. sanguíneo. ¿Cómo va esas proteínas al torrente? Pues llenas de De problemas, de microorganismos, porque sabes patógenos. que algunos microorganismos necesitan esas proteínas para subsistir. Hay una cuestión que es también así como muy lógica de entender, que, por ejemplo, las personas pueden llegar a tener, una persona adulta, por ejemplo, un absceso hepático. Ah, ok. Y ese absceso hepático, dicen, era del tamaño de una sandía, era del tamaño de un melón. Bueno, imagínate una bola del tamaño de un melón y uno se pregunta cómo le quitaron ese absceso hepático a la persona y de qué estaba formado. Pues de lombrices. Las lombrices van y crecen en el intestino grueso y se van comiendo la mucosa del intestino grueso ahí en el ángulo hepático, que así se llama, y de ahí es que pasan y colonizan al hígado. Ujú. Entonces tendría que decirle a ese patógeno o le tendría que decir a ese parásito, el libro dice que no puedes ocupar, no puedes rentar el hígado, Ya ¿verdad? sé No dónde puedes vas. rentar el hígado, porque aquí mi libro dice que para allá no. Simplemente ese microorganismo va a hacer lo que el terreno propicio le permite. Claro. Está muy interesante ese Ese razonamiento. razonamiento. ¿Eh? Entonces, ¿por qué se hacen patógenos? ¿Qué pasa con ellos? La patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo para producir una enfermedad. El término virulencia se usa para referirse al grado de daño o mortalidad provocada por el patógeno. La virulencia evoluciona en base a mecanismos de variación genética y de selección natural,
pero se acepta de forma general que esta evolución del microorganismo patógeno está dirigida por la interacción con el huésped y la producción de la enfermedad. En la actualidad, mira, hay alguna información que anda ahí por internet en donde menciona algunos pares para alguna enfermedad en particular, en esta actual, y para fortalecer el sistema inmunológico. Y no nada más es, como tú dices, poner los imanes por ponerlos, sino que hay que entender qué pasa con esos microorganismos. Y nos dicen, porque esa es la vida de los microorganismos, que dice que cuando hay un terreno acidificado, ese microorganismo es oportunista y entonces pues despliega a todos sus elementos y goza de todas las condiciones para invadir esa área. Es como un ratón. Un ratón se mete en una casa, si encuentra qué comer, ahí se Ahí queda. se queda. Y se queda. Y sabe la puerta y la casa del vecino está más apta, pues se pasa. Pero no solo él, todo su, Y toda la familia que todo, ella formó en la anterior. todo su árbol genealógico. Así es. Y va invadiendo, Sí. invadiendo. Recuerdo un libro que leí en la preparatoria que se llama Casa Tomada. Cómo los conejos iban Ajá. invadiendo toda la casa hasta el momento en que sacaron a la familia. Ajá. ¿Sí? Y no, Crecieron tanto. Y es que pensamos como que es un pensamiento mágico, como que creemos que es un ratoncito ahí como el de la película de Disney que te va orientando cómo vas a cocinar. No, van creciendo y van teniendo desechos, van comiendo y van viviendo, pues esos son los microbios. y muchas veces esos desechos que van dejando son lo que genera el cáncer, Sí, ¿qué los crees que tumores. estos son los que Entonces, causan más más que enfermedades? el microbio llega a ser sus heces, Todo, o cuando se muere, se destruye, queda ahí ese no, residuo. no se desaparece, no como si fuera magia, ya se murió, ¡pum! Se fue. No, ahí se Así queda como, generando un terreno biológico apto y entre más haya más heces, bueno, más claro, complicación. porque no tenías nada más un microorganismo, tenías como, estamos viendo ahí lo que dice, tenías toda una colonia. Entonces, pues imagínate. Y vamos pensando, ¿cuál es el problema? El terreno Terreno biológico. biológico. Por más que, ahora, por más que estamos estudiando los patógenos, más me doy cuenta que el terreno biológico es lo que está generando todo esto. Recuerdo que en un tiempo cuando estabas preparando un viaje a España, un Sí. tiempo antes, tuvieron muchísimos problemas porque los encargados de recoger la basura decidieron no llevársela porque querían mejorar las condiciones laborales. Y entonces la basura día a día se fue acumulando hasta que se iba formando toneladas y toneladas y luego decidieron llevársela a una región y contaminaron esa región con todos los residuos que no estaban eliminando ahora sí que por las vías naturales. Así es. Una tasa alta de reproducción, es decir, el aumento de virulencia, incrementa su transmisión, pero solo durante el tiempo que el huésped permanece vivo. La evolución de los patógenos no está basada en otras propiedades como la resistencia a los antibióticos, la inefectividad del sistema inmune, por ejemplo. Ahí está, la capacidad de evadir el sistema inmune, la capacidad de supervivencia fuera del huésped, lo que decíamos, que nos dicen que viven fuera del huésped 2 horas. Y dice, los microbios siempre tienen la última palabra. Esto lo decía Luis Pasteur. Y no siempre son las especies más fuertes ni las más inteligentes las que sobreviven, sino aquellas que mejor responden a los cambios. A las que mejor se adaptan. Claro, pero seguimos hablando de un terreno biológico propicio. Entonces, si tú cambias el terreno, esos microorganismos ya no van a tener la posibilidad de adaptarse, ni siquiera vamos a decir de mutar, sino de adaptarse a la zona donde se han instalado. Y ahí les dejamos también esa pregunta que dice, ¿de verdad la viruela se ha erradicado? Seguimos con la idea de que la energía no se destruye, solamente se transforma, sigue siendo la misma, sigue existiendo la viruela, solo que se ha ido mutando, se ha ido adaptando, y entonces ahora ya dejamos de llamarle viruela como era antes, ahora ya le llamas un herpes o
algún virus, algún microbio de la piel. Bueno, compañeros, vamos a un pequeño descanso y regresamos en un momento más. Vamos ahora a una pausa y en un momento regresamos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV con el licenciado Jorge Tapia Márquez. Después de la pausa regresamos con el licenciado Jorge Tapia Márquez a Biomagnetismo Holístico Radio y TV. Bien, Pati, continuamos con la parte de lo que son los patógenos. Adelante, Pati. Así es. Pues ahí tenemos esta imagen donde nos dice que la enfermedad infecciosa es el resultado de un aumento en la virulencia del patógeno o una disminución de la resistencia del organismo infectado. Es decir, que se necesitan dos condiciones, como lo que nos enseña la medicina tradicional china acerca del yin y del yang, donde hay una energía en exceso, hay una energía que puede estar en deficiencia, y al revés, porque los dos están en una interacción. Entonces, claro que si aumentan los patógenos, pues va a disminuir la resistencia del organismo. Es como si tuviéramos un terreno en donde hay una lucha por un espacio. Muy bien. Ok. Entonces vamos a entrar ya en tema. ¿Qué es un virus? Dice, cuando un virus infecta a un ser vivo, se multiplica millones de veces, causando una enfermedad vírica porque invade a la célula. Entonces, estos son peligrosos porque dice ahí que prácticamente al momento se replica millones de veces porque invade a la célula, no va a los tejidos, no va a los fluidos, va directamente a la célula. Y dice, a la partícula de virus individual con capacidad infecciosa se le llama virión. Los virus han evolucionado para infectar todas las formas de vida, animales, plantas, hongos y bacterias. Entonces, por eso es que hacen esa combinación y pueden ser tan nocivos que puedan causar hasta la muerte. Es decir, un virus es como decir que un gatito recién nacido depende de su mamá. Sí. Entonces el virus, el gatito que es un virus, se le pega a su mamá para poder vivir. Se alimenta de él, come de esa mamá, se mantiene ahí para siempre. Y ahí va, por el tiempo que dure. Por el tiempo que dure. Claro, yo recuerdo mucho cuando estudiamos eso de virus. Les voy a pasar a todos ustedes un estudio que hice con el doctor Darío, Manuel López Pineda. Bueno, de hecho yo lo hice, auspiciado por él, que explica toda la historia de los virus, las bacterias, desde Claude Bernard, de Luis Pasteur, y cuando hablaba de Pettenkofer, de toda una serie de personalidades, y decía qué es un virus, y parecía algo como que esperabas una explicación, y te decían los científicos, ¿qué es un virus? Pues es un virus. Es un virus. Sí, no hay una explicación qué es, no existe, no hay un microscopio que pueda ver un virus. Cuando, por ejemplo, nos decían el VIH, sí, pero ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó eso? El virus no pudo haber, y a la actualidad, de hace tantos años de que murió Freddie Mercury y todo eso, seguimos sin saber cómo es un virus. Un virus. Ahí tenemos unas imágenes porque han sido tomadas como que de fotografías. Pero no es cierto. Y las han pues modificado para que nos demos una idea. Sí. Sin embargo, en el momento en el que estudian un virus y lo quieren identificar, ese virus ya cambió. ¿Ya modificó? No, entonces ya no puedes decir como una fotografía, este es el virus, porque este es en este momento. Y lo sacas de esas condiciones y ya no va a ser entonces, el mismo. Lo más fácil es acabar con todo. Y ahí viene la quimioterapia. Así es. Entonces es un virus, pero como no puedo acabar con el virus, voy a acabar con la célula, con todo, y aniquilo todo y se muere el virus junto con él. Suponiendo que eso vaya esperamos. A suceder. Así es. Y estos son abusados porque no crean que nomás es el virus y ahí está. Tienen conformados por esas partes y eso azul que se ve ahí como con una flecha
es lo que penetra también en la El ADN. célula, y lo verde es lo que dejan, que es lo que va a causar una serie de problemas. Pero ellos no son los malos, simplemente se dedican a vivir, a Hacen sobrevivir. lo que tienen que hacer. Pues claro, Entonces, nuevamente vemos esa imagen en donde estamos hablando de que la vida del microbio pues también depende de las características del hospedador. Si tiene una temperatura alta, ¿qué creen? Fiebre, calentura, como cuando les da a los niños por anginas, el microbio no puede subsistir y entonces sería eliminado por las condiciones del hospedador. Pero ahí interviene la mano caritativa de una mamacita en donde le damos al niño un medicamento un para quitarle antipirético. la temperatura, y entonces, ¿qué crees que estamos haciendo? Ya pusimos la báscula a favor del microbio. No temperatura, y dice el microbio, este es mío, y entonces ataca más fuerte, y luego ya decimos, el niño ya se estaba curando y ahora ya tiene vómito y está bien malo del estómago. No es que esté bien malo, es que el microbio está avanzando. Sí, sí, de las imágenes que ves en internet te dicen, esto no es una fotografía, es una imagen Artística, así es, como la que vemos ahí, Claro. estas que estamos aquí empleando. ¿Así creen? Sí, aunque son tomadas, porque tienen ciertas características, pues sí, efectivamente ya le pusieron ahí colorcito y demás, como las películas del cine de oro mexicanas, Sí. que le pusieron color para que se vean diferentes y así ya las vamos entendiendo. Entonces, una bacteria es un organismo unicelular todavía más pequeño que existe en la Tierra. Pertenece a un reino que se llaman Monera. Por su forma, las bacterias se pueden clasificar en bacilos porque son alargados, tienen forma como de un bastoncillo, vibrios porque son curvadas que parecen como serpientes, espirilos onduladas o en forma de espirales, y los cocos que son como bolitas. Estos cocos pueden presentarse aislados, en parejas, en grupos alineados, en masas irregulares o en masas cúbicas. Ellos se adaptan y dicen, si una sola especie no puede, hay que unirnos con ellos, y entonces la unión hace la fuerza, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahí dice estafilococos a Estafilococos. la derecha. Y no es, ese sería uno solo, pero fíjate cómo dentro de uno solo hay varios elementos. Sí, muy bien. El Helicobacter pylori en el estómago. Ahí están. Hay un color diferente porque, como dices, es una fotografía artística para que nosotros podamos interpretar qué es el Helicobacter. Sin embargo, eso es lo normal, ahí es donde debe de estar el Helicobacter, pero tiene que tener ciertas cantidades y ciertas características. Entonces, ¿qué lo hizo malo? Si era bien bueno, ¿por qué se volvió malo? ¿Qué fue lo que hizo la persona? Pues comió papitas, grasas, fritos, a comer a cada rato, comemos en la calle. Todo eso se enoja, tiene emociones. Bueno, todo eso hace que Generó gane un terreno. terreno ácido. Los seres vivos se caracterizan por comer, los parásitos son seres vivos que se caracterizan por comer y vivir de otro organismo al cual se le denomina hospedador. También los seres humanos. Vive a costa de otro organismo vivo, generando lesiones y deterioros. El parásito se asegura de mantener el abastecimiento de su alimentación, reproducción, etcétera. Hasta eso, mira, son buenas personas, porque mantienen su casita muy limpia, la procuran, porque dicen, pues si aquí vivo, pues cuando menos que me dure mucho tiempo. Existen especies de parásitos que únicamente pueden reproducirse por medio del hospedador si le ofrece los medios para que se desarrollen sus huevecillos. Y le vamos a hablar al hospedador para ponerle el nombre de intestino, por ejemplo. Ve esas imágenes, mira, ahora hay unas pulgas en el hombre, ahí tenemos la pulga del gato, porque si creemos que es una sola, pues no, esas son variaciones. Hay la pulga del perro y la pulga de la rata, pues imagínate. Bueno, entonces cada quien tiene las suyas. Y la pulga que le corresponde. La pulga que le corresponde. Y dice, entonces ya vemos que esto que dicen, estas pulgas no brincan en tu petate, tampoco aplica. Ya vemos que sí.
Entonces, 6 parásitos frecuentes: las pulgas, las garrapatas, los gusanos del corazón, los ascaris, el anquilostoma y el tricúridos. Son lombrices que se instalan, ya saben ustedes en dónde. Y vean esto, hay ácaros en una mosca. O sea, cuando una mosca anda volando, te va, No, se hombre, ya, pues separa ya trae lo y suyo te también. deja también Te deja, su... claro, coopera. Ujú. Dice yo copelo. ¿Cuáles son los hongos patógenos? Se conocen nada más 150 especies que pueden producir patologías en el ser humano, como las micosis. Bueno, no creo que sean todas, pero No, digamos, no, claro. que se han Que investigado. se han investigado, pero se sabe que en el cuerpo humano se pueden colonizar más de 150 especies. Entonces, imagínate que nuestros listados siempre se quedarían cortos, porque si vamos a hablar de microorganismos, pues tendríamos que tener prácticamente un listado para cada tipo de hongo, para cada tipo de bacteria. Nunca terminaríamos. Así es. Los hongos pueden ser divididos en mohos y levaduras. Los hongos llamados dimórficos son aquellos que crecen en el huésped en forma de levadura, pero a temperatura ambiente crecen como mohos. ¿Por qué es importante esto que estamos viendo? Porque hay personas que, por ejemplo, nos dicen que tienen hongos en las uñas, Ujú. ¿no? Que eso es así algo que podríamos decir que hasta es ya muy común. Pero nosotros no podemos pensar que esos hongos se quedan ahí, sino que van a hacer un recorrido, van a invadir todo lo que es el cartílago y pueden llegar hasta la rodilla, el torrente sanguíneo, y se pueden instalar en el área de genitales, pueden instalarse en el intestino, y se dice que de estos microorganismos los más difíciles de eliminar serían precisamente los hongos. ¿Por qué? Nos preguntaríamos. Porque dice que se dividen en mohos y en levaduras. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que comemos pan y comemos tortillas. Ujú. Entonces, un pan para elaborarse, un pastel, alguna galletita, pues los preparan con levaduras para que aumente el tamaño y se horneen muy suavecito. Pues entonces, haz de cuenta que si nos comemos un pedacito de pan o unas galletitas, pues realmente al que estamos alimentando también, pues es a los hongos, para que sigan teniendo sus levaduras y se sigan reproduciendo. Y vean ustedes ahí, pues es En la una piel. imagen de las que siempre digo, no quería poner cosas tan dramáticas, pero ve cómo esos hongos se están comiendo literalmente esa parte del cuerpo. Y de las cosas más, pues yo diría de las cosas más que lesionan más a la humanidad, es que en la actualidad hay una droga que así se llama cocodrilo, porque esa droga contiene microorganismos y entonces, ¿sabes qué? Cuando la persona las consume, van invadiendo los tejidos y se van destruyendo así como si fuera peor que una gangrena. Se come la carne. Híjole. La micosis es una infección producida por hongos microscópicos. Estas infecciones pueden ser sistémicas, afectan tejidos internos del organismo como son los pulmones y a las personas inmunodeprimidas. Las micosis superficiales se localizan en el pelo, las uñas, la piel o las mucosas. Dependiendo del lugar y del grado de afectación, las micosis pueden ser divididas en 3 grupos: micosis profundas, subcutáneas y superficiales. Como puede ser, ahí vemos, mira, el pie de atleta, en la piel, no sé, esa tiña del cuero cabelludo. Incluso hay unos que van a otra capa de la piel y entonces hacen que el pelo esté reseco y que se abran las puntas, y entonces las personas pueden pensar que ocupando productos de belleza se va a reparar el cabello, y no se va a reparar de afuera para adentro. Necesita ser reparado de adentro hacia afuera. Y las fresas, pues por eso son tan deliciosas además, porque requieren también su modo de lavarse y de conservarse. Algunas veces pues, las personas pueden comerse las fresas y son muy deliciosas, pero si no están bien lavadas, llevan hongos y eso se instalan fácilmente, por así decirlo, en el intestino, porque es donde encuentran el terreno propicio.
Ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún parásito, ninguna toxina, ningún irritante puede producir por sí mismos y en forma aislada fenómenos tumorales y menos aún cáncer. Este es un planteamiento de entre varios en relación con el biomagnetismo. Eso es muy importante, no solamente lo dice el biomagnetismo, lo dice el doctor Boyce, también lo dice la medicina, que ningún virus, ninguna bacteria por No, sí por misma, sí solo no. tiene que haber una combinación de varios, de Sí. varias circunstancias para poder llegar a ese Y momento. la medicina natural, nosotros lo sabemos muy bien y también lo mencionas perfectamente ahí en ese libro que es hasta ahorita es todavía muy acertado en referencia a los conceptos que pones ahí, el que escribiste con Darío, Sí, porque nos plantea lo que sabemos ya, que no nada más es el microorganismo, es el terreno biológico, es cuidar la alimentación, es cuidar las emociones, es un cuidado en todo. muy bien. Las personas no desarrollan quistes, miomas, tumores y mucho menos cáncer mientras no se reinfecten con microorganismos patógenos, ya que, por ejemplo, el cáncer, el tabaco por sí mismo, el fumar o cigarro puro, cualquiera de esos, no va a generar el cáncer, por ejemplo, o que se obstruya la función pulmonar. Se requiere un terreno propicio y otras condiciones. El alcohol no provoca la cirrosis, pero sí es un condicionante porque se unen otros factores. El azúcar no produce diabetes o caries. ¿Qué se requiere? Pues un terreno propicio. Son virus, bacterias, hongos o parásitos los que condicionan pues esas enfermedades. Claro. Entonces dice cuántos factores intervienen para que se genere una enfermedad, un tumor o un cáncer. Interviene la edad, La edad, la condición genética, los genes, la la fuerza alimentación, genética, la alimentación, las el emociones, estilo de vida, las emociones, las emociones, el las, lugar en el que vives tendrá que claro, ver. los productos que consumen, las creencias, Las creencias. hay tantas implicaciones que no podemos decirle, es que le entró un virus, te dio el coronavirus, nada más porque sí, no. Es una serie de factores, el Así es. miedo, una mala alimentación, una desnutrición, el uso de químicos inadecuados, químicos mutagenéticos, químicos cancerígenos, que ya iremos viendo más adelante. En fin, pues bueno, ahí tenemos esa idea básica y pues ni modo, a seguir adelante, ¿no? Así es. Entonces los microorganismos perjudiciales entran al cuerpo muy bien por diferentes vías, ya sea por la piel, porque los respiraste, porque te los comiste, y dice, atacan a las células, ya sea matándolas o robándoles el alimento y terminan provocando enfermedades. Los virus infectan otras células, modifican el metabolismo de las células, dice, son específicos porque a veces porque solo infectan algunos tipos de células y pueden ser destruidos con antivirales. Los hongos provocan desde infecciones cutáneas y mucosas y pueden ser destruidos por antimicóticos. Las bacterias pueden invadir el organismo y liberar toxinas y pueden ser destruidas por antibacterianos. El pH de las diferentes áreas del cuerpo también influye en su virulencia. Su ausencia también provoca enfermedades. Entonces estamos en una colonia. En nuestro cuerpo todo está en equilibrio. Estos factores de la edad, la alimentación, el pH, si tomas agua, si no tomas agua, si te preocupas, si no te preocupas, también haría enfermedades. Y ya ves que es un concepto que nos hemos encontrado también con muchísima frecuencia, cuando antes se decía que ponías imanes para quitar a los microorganismos y no puedes quitarlos nomás porque sí, porque entonces también se provocarían otro tipo de enfermedades. Claro. En la lucha contra la resistencia a los antibióticos, algunos científicos han estado tratando de desplegar virus naturales llamados bacteriófagos, capaces de infectar y matar bacterias. Como te digo, ahora entiendo, mira qué fue lo que pasó o lo que va pasando. Los investigadores, es decir, en una condición de laboratorio, crearon fagos, que así se llaman,
que podían atacar y destruir a una cepa específica, por ejemplo, E. coli. de E. coli que cultivaron en laboratorio. Incluso en los animales los infectan y les infectan estos microorganismos para generar esas O posibilidades. sea, manda un ejército contrario para Sí, eliminar al que está ahí. para el que está ahí. Dice, entonces, esto solo es el comienzo, ya que hay muchos, se llaman andamios virales y bacterias que atacar. Andamios virales es exactamente como los que limpian los vidrios, utilizan un andamio. Sí, Es ajá. decir, comunica un virus con otro virus o con una bacteria. Entonces ahí están en esa comunicación. Por eso decimos que no ataca a uno solo, sino que estos se asocian. En el listado hemos encontrado, por ejemplo, unos pares que se relacionan con el ORF virus, porque así se llama, ORF virus. Comparte características comunes con el virus BP22 del herpes simple. Entonces, cuando se combinan, pues ya no te dio herpes simple, ¿verdad? Ya te dio un herpes bastante complejo que puede durar hasta 2 o 3 años en desaparecer.